Elisa, de verdad, ya no aguanto más. Es por mi marido. Lo tiene demasiado grande y me resulta muy difícil. Mis manos, que estaban fregando, se detuvieron en seco. La espuma del jabón me resbalaba por el dorso, pero no tuve tiempo de prestarle atención. Últimamente me da miedo que mi marido se acerque. La cara de Carmen estaba completamente roja, y sus ojos reflejaban un dolor sincero. En ese instante, algo se removió en mi interior. ¿Sería curiosidad o envidia? Mi marido, 7 años mayor que yo, hacía mucho tiempo que no mostraba interés en ese tipo de cosas. Siempre se excusaba con su rodilla dolorida y ni siquiera me tocaba. Yo también soy una mujer. Sentí una punzada de extraños celos. Desde aquel día, empecé a preguntarme cómo sería el marido de Carmen. ¿Qué clase de hombre buscaría a su esposa todas las noches? Hola a todos. Soy Elisa, y tengo 61 años. La historia que voy a contar hoy es realmente incómoda y vergonzosa, pero necesitaba desahogarme con alguien. Por eso reuní el valor de hacerlo. Es el relato del momento que más he lamentado en mi vida, y a la vez, el más apasionado. El bar de menú en el viejo edificio comercial del barrio era mi vida entera. Me levantaba a las 5 de la mañana, salía de casa, y llegaba al bar sobre las 6. Carmen ya estaba allí, preparando el guiso, y yo me encargaba de fregar y de la sala. Cuando empecé a trabajar aquí, hace 3 meses, todo era extraño, pero ahora me había acostumbrado bastante. A la hora del almuerzo, los clientes acudían en tropel, oficinistas, repartidores, comerciantes de los alrededores. El pequeño bar se llenaba, tomaba pedidos, servía las mesas, recogía los platos sucios y volvía a servir. No tenía un momento libre en todo el día, pero me parecía bien. Estando ocupada, no tenía tiempo para pensar. Así no tenía que pensar en mi marido, Héctor, que estaba en casa. Héctor había tenido un accidente en una obra 2 años atrás. Un derrumbe de ladrillos en un 3er piso le aplastó la pierna derecha. Cuando lo llevaron al hospital, el médico movió la cabeza. Tenía varios huesos rotos en la pierna, ligamentos desgarrados y daño nervioso. Nunca podrá volver a caminar correctamente. Las palabras del médico me hicieron derrumbarme allí mismo. Héctor había trabajado en la construcción durante 30 años. Aparte del trabajo físico, no sabía hacer nada más. Que mi marido no pudiera usar su pierna significaba el fin de nuestra vida en pareja. La empresa nos dio una indemnización, 15.000 euros. No era poco dinero, pero era lamentablemente insuficiente para vivir el resto de nuestras vidas. 5.000 se fueron en gastos médicos, y a medida que lo usábamos para el alquiler y los gastos diarios, se acabó en un año. Por eso tuve que salir a trabajar, y el lugar que encontré fue este bar de menú. Carmen, la dueña, tenía mi misma edad. Me sentí cómoda con ella desde el primer encuentro. El trabajo en el bar era más duro de lo que esperaba. Al estar de pie todo el día, mis piernas se hinchaban, y al fregar con agua caliente, mis manos se agrietaban y pelaban. Pero aguanté. 2.000 euros al mes era el dinero que necesitábamos para que Héctor y yo pudiéramos seguir adelante. Cuando terminaba la hora del almuerzo, teníamos un pequeño respiro. Carmen y yo comíamos con las sobras y charlábamos sobre esto y aquello, el trabajo, los hijos, el dinero, las conversaciones habituales entre mujeres mayores. Fue un día como otro. Después de que todos los clientes se habían ido, y yo estaba fregando, Carmen de repente dejó escapar un gran suspiro. Uf, Elisa. ¿Sí? Estoy tan agotada últimamente. Detuve las manos con el estropajo y miré a Carmen. Su rostro se veía diferente a lo habitual. Parecía cansada y con una preocupación profunda. ¿Qué pasa? ¿Van mal los negocios? Carmen miró a su alrededor y me arrastró hasta la parte interior de la cocina. Luego susurró en voz baja. Es por mi marido, ya sabes. ¿Qué pasa con tu marido? El rostro de Carmen comenzó a enrojecerse. Se le pusieron rojos hasta los lóbulos de las orejas y luego el cuello. Es que lo tiene demasiado grande y no puedo soportarlo. Por un instante, no entendí lo que decía. ¿Qué era lo grande? Pero al ver la expresión de Carmen, lo comprendí. Mi rostro también se calentó. Me sentía avergonzada de hablar de estas cosas a mi edad, pero a la vez sentía una extraña curiosidad. ¿Fuiste al médico? El médico dijo que me adaptara lentamente. Pero si ya tengo 60 años, ¿qué adaptación voy a hacer? Carmen parecía realmente angustiada. Incluso tenía lágrimas en los ojos.
Últimamente, cuando mi marido se acerca, lo evito. Me da miedo. Pero, como mi marido es 4 años más joven que yo, lo desea todas las noches. Yo pensaba que ya había terminado con esas cosas. 4 años más joven. Esa frase me taladró la mente. Mi marido, Héctor, era 7 años mayor que yo. La intimidad ya era escasa antes del accidente, y desde que se lesionó la pierna, era nula. Héctor no parecía ni siquiera pensarlo. Carmen, ¿por qué no hablas con él? Le he dicho que vaya más despacio, pero no me hace caso. No sé por qué lo busca tanto, si ya no somos jóvenes. Carmen estaba sinceramente afligida, pero yo, para ser sincera, sentía envidia. Me daba envidia que su marido aún la deseara, aunque le resultara doloroso. El mío ni siquiera me miraba. Y a propósito, Elisa, ¿qué hay de tu marido? La pregunta repentina me tomó por sorpresa. Negué con la cabeza. No, Héctor se lesionó la pierna, así que no hay nada de eso. Hace más de un año. Carmen abrió mucho los ojos. ¿Un año? ¿De verdad? ¿No te resulta difícil? ¿Difícil? Al principio, estaba bien. De hecho, me sentía aliviada. Pensaba que esas cosas eran molestas a mi edad, pero últimamente era diferente. Me sentía sola acostada de noche. Me sentía sola, a pesar de tenerlo a mi lado. No nos dábamos la mano ni nos abrazábamos. Simplemente dormíamos dándonos la espalda. Estoy bien. Ya soy mayor. Era una mentira. No estaba bien. El deseo no desaparecía solo por tener 60 años. Al contrario, parecía haberse intensificado. Después de la conversación con Carmen, empecé a sentir curiosidad por su marido. Pasaron unos días. En pleno horario de almuerzo, un hombre abrió la puerta del bar. Era alto y de hombros anchos. Parecía tener unos 50 y tantos años y vestía ropa de trabajo limpia. Bienvenido, saludé, y el hombre sonrió levemente y se sentó. Un guiso del día. Sí, en un momento. Tomé el pedido y me dirigí a la cocina, donde Carmen me saludó con un gesto. Cariño, ¿ya has venido? Me sorprendió y miré a Carmen. Cariño, entonces, ¿ese hombre era el marido de Carmen? Sí. Vengo a almorzar. ¿Qué quieres hoy? He pedido el guiso del día. Carmen misma sirvió una generosa porción de guiso y se lo llevó a su marido. Fingiendo fregar, eché un vistazo disimulado al hombre. Este era Javier, el marido de Carmen, 4 años menor. Este era el hombre que la agotaba todas las noches. Al mirarlo de cerca, era bastante apuesto. Parecía más joven para su edad y su cuerpo era robusto. Creo que me había dicho que trabajaba en la ferretería. Tal vez por el trabajo físico, los músculos de su antebrazo sobresalían de la camiseta. Era tan diferente de mi marido, Héctor. Héctor era delgado, y después del accidente, se había debilitado aún más. Al estar solo en la cama, había perdido toda la musculatura. Cariño, ¿quieres más acompañamiento? Carmen se sentó junto a su marido y le preguntó con afecto. Su actitud me resultaba agradable y a la vez me daba una extraña envidia. ¿Desde cuándo Héctor y yo no hablábamos con tanta ternura? El hombre sonreía de vez en cuando, mirando a Carmen mientras comía. Parecían una pareja feliz. Al menos, en apariencia. El hombre terminó de comer y se acercó a la caja para pagar. Yo marqué la cuenta y le di el recibo. 7 euros. Tome. Al recibir el dinero, su mano rozó ligeramente la mía. Fue un accidente, pero me sobresalté. Era cálida. Una mano áspera, pero cálida. Gracias por la comida. Gracias a usted. Vuelva pronto. Después de que el hombre se fue, me quedé inmóvil por un momento. Sentí un cosquilleo en la palma de la mano. Era como si todavía sintiera su calor. Elisa, ¿qué te parece mi marido? Carmen se acercó y me preguntó, ¿qué me parece? ¿Su apariencia? Está bien, ¿verdad? Sí, se ve bien. Solo por fuera. Es un buen marido. Pero al vivir con él. Carmen dejó la frase a medias. Yo sentí que sabía lo que quería decir. Esa noche, al volver a casa, seguí pensando en el marido de Carmen. La rutina de Héctor era cenar y tomar sus medicamentos para dormirse enseguida. Miré al techo y pensé, qué envidia de Carmen, y pensar que mi marido ni siquiera me miraba. Javier, el marido de Carmen, siguió viniendo al bar con frecuencia después de eso. Venía a almorzar 3 o 4 veces por semana y a veces incluso pasaba a cenar. Su ferretería estaba en el edificio de al lado,
por lo que estaba cerca, pero a mí me parecía que venía a ver a Carmen. «Cariño, ¿qué quieres hoy?» «Estofado de ternera». «De acuerdo, te lo sirvo enseguida». Escuchar las conversaciones de la pareja me producía una sensación extraña, envidia y amargura. ¿Habríamos sido así Héctor y yo alguna vez? No lo recordaba. Javier me saludaba cada vez que terminaba de comer e iba a salir. «Que le vaya bien. Gracias». Era una conversación breve, pero su voz era cálida, una voz grave y suave. Mi marido apenas hablaba, y a veces pasábamos el día sin decirnos una palabra, pero Javier era diferente. Un día, una de las sillas para clientes empezó a chirriar. Parecía peligrosa, así que se lo dije a Carmen. «Carmen, creo que hay que arreglar esa silla». «Ah, sí. Se lo pediré a mi marido. Como trabaja en la ferretería, podrá arreglarla». Esa noche, después de terminar la jornada, mientras yo recogía, Javier llegó con sus herramientas. «Vengo a arreglar la silla». «Ay, gracias». Carmen se fue a casa antes, y yo me quedé para los últimos arreglos. Javier puso la silla boca abajo y ajustó los tornillos con habilidad. «Elisa, me dijo que tiene la misma edad que mi esposa, ¿verdad? Se ve mucho más joven que ella». Que me dijera que parecía más joven que Carmen, teniendo la misma edad, me hizo sentir una sensación extraña. Me sentí bien y a la vez avergonzada. Javier terminó de arreglar la silla y se levantó. «Listo, ya está bien. Muchas gracias. Elisa, si necesita algo de la ferretería, dígamelo cuando quiera. Estamos justo al lado. Puedo traerlo enseguida». «Sí, gracias». Después de que él se fue, me quedé parada por un buen rato. Mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué me pasaba esto? Solo era el marido de una amiga. Pero en el fondo de mi corazón, lo sabía. Mis sentimientos ya estaban empezando a flaquear. Al llegar a casa, Héctor estaba, como siempre, tumbado en la cama, viendo la televisión. «¿Has cenado?» Eso era todo. No me preguntó cómo me había ido o si estaba cansada. No le importaba. Me duché y me acosté, pero no podía dormir. La imagen de Javier seguía apareciendo en mi mente. Sus hombros anchos, su voz cálida, su actitud amable. «No, esto no está bien», me dije. Pero fue en vano. Mi corazón ya había comenzado a moverse. Pasó una semana. Javier vino a almorzar, pero Carmen no estaba. Me dijo que su madre se había puesto enferma y había tenido que ir al hospital. «Bienvenido». Javier miró a su alrededor y preguntó: «¿Mi mujer aún no ha llegado?» «No, vendrá en un rato. ¿Qué le sirvo?» «Carne con tomate, por favor». Tomé el pedido y fui a la cocina para servir la carne con tomate yo misma. Aunque no con la habilidad de Carmen, ya sabía cómo emplatar bastante bien. Al llevarle el plato, Javier sonrió y dijo: «Me parece que sabe más rico cuando me lo sirve Elisa». «Gracias», respondí. Mi corazón latía rápidamente. ¿Por qué estaba tan nerviosa? Mi mano tembló ligeramente, y la cuchara del guiso hizo un ruido fuerte al dejarla. «Tenga cuidado, se va a quemar». Javier tomó mi mano suavemente. Quería ayudarme a que no agarrara el cuenco caliente, pero ese breve contacto hizo que una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Retiré la mano rápidamente y me alejé. Mi cara estaba ardiendo. Mientras comía, Javier me miraba de vez en cuando. Yo también lo observaba disimuladamente, fingiendo fregar. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, mi corazón se hundía. No debería estar haciendo esto. Mi cabeza lo sabía, pero mi corazón no obedecía. Cuando terminó de comer, Javier se acercó a pagar. «Gracias por la comida. Tienes muy buena mano en la cocina, Elisa». «No, es Carmen la que cocina bien. Aún así, me ha gustado más servido por ti». Me estaba elogiando de nuevo. Mi marido no me había elogiado en años, pero este hombre me decía algo agradable cada vez que nos veíamos. «Elisa, por casualidad, ¿estás libre después del trabajo?» La pregunta repentina me sorprendió. «¿Sí? ¿Por qué?» «Nada. Solo por si querías tomar un café». Mi corazón latió como un loco. Esto no estaba bien. Sabía que no se trataba solo de un café. «Lo siento, tengo que volver pronto a casa». Mentí. Si iba a casa, mi marido solo estaría tumbado en la cama, y yo cenaría sola y fregaría. Pero sabía que no debía aceptar esa propuesta. «Ya veo. Qué pena», dijo Javier, con un gesto de decepción, pero no insistió. Esa noche, en casa, no podía dejar de pensar en lo ocurrido.
¿Qué habría pasado si hubiera aceptado? No, no pienses en eso. Pero en el fondo de mi mente, la curiosidad me carcomía. ¿Cómo se sentiría tomar un café a solas con Javier? ¿De qué hablaría? No podía dormir acostada en la cama. Héctor roncaba a mi lado, pero yo solo pensaba en Javier. Fue entonces cuando me di cuenta. Ya había cruzado una línea peligrosa. 2 días después. Estaba trabajando en el bar cuando recibí un mensaje en mi móvil. Era un número desconocido, y al leer el contenido, sentí que mi corazón se detenía. Hola Elisa, soy Javier, le pedí tu número a mi mujer. Creo que me dejé la caja de herramientas cuando vine a arreglar la silla. ¿La has visto? No, no la he visto. La buscaré mañana. Desde ese día, Javier y yo comenzamos a enviarnos mensajes. Al principio, era 1 o 2 mensajes al día, pero poco a poco fueron aumentando. Eran conversaciones cotidianas, pero había un sentimiento diferente escondido en ellas. Que tengas buen descanso. Has trabajado mucho hoy. Gracias. Y usted también. Mi corazón latía cada vez que enviaba un mensaje. Una sonrisa aparecía en mi rostro cuando él contestaba, y me ponía nerviosa si tardaba. ¿Cuánto tiempo hacía que no sentía algo así? Llevaba más de 10 años casada y nunca había sentido esto con mi marido. Era un viernes. Terminó la hora del almuerzo, y estábamos recogiendo cuando Carmen me dijo, Elisa, lo siento, pero creo que tengo que irme antes hoy. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Mi madre está muy enferma, y la han ingresado en el pueblo, así que necesito salir pronto. Claro, vete con cuidado. Yo termino de recoger. Gracias. Llamaré a mi marido para que te ayude a terminar. No quiero que lo hagas sola. No, estoy bien. Puedo hacerlo sola. No. Mi marido seguro que está libre. Como es viernes por la noche, cierra la ferretería pronto. Carmen recogió sus cosas a toda prisa y se fue. Me quedé sola fregando y limpiando las mesas. Javier llegó sobre las 9 de la noche. Me llamó mi mujer. Vengo a ayudarte a terminar. Oh, gracias. Podría haberlo hecho sola, pero... No, yo te ayudo. Los dos ordenamos juntos. Javier movía las cosas pesadas y yo hacía el último fregado. Al estar uno al lado del otro, nuestros hombros se rozaban a menudo. Elisa, seguro que es difícil trabajar tan tarde todos los días, ¿verdad? Estoy bien. Tengo que ganar dinero. ¿Y su marido a qué se dedica? La pregunta repentina me tomó por sorpresa. Nunca habíamos hablado de Héctor. Mi marido tuvo un accidente en una obra y ahora está en casa. Se lesionó la pierna y no puede trabajar. Oh, ya veo. Qué difícil. Bueno, no hay más remedio. Javier puso su mano en mi hombro. Elisa, eres increíble. Lo soportas todo tú sola. El contacto era cálido, era el calor de un hombre que no sentía desde hacía mucho tiempo. Mi corazón empezó a latir más rápido. No es nada. De verdad que es increíble. Yo no podría. La mano de Javier bajó de mi hombro a mi espalda, lenta y cautelosamente. No pude apartar su mano. Elisa. Sí. ¿Puedo serle sincero? Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué iba a decir? Me gustaste desde la primera vez que te vi. Por un momento, sentí que me quedaba sin aliento. Javier me dio la vuelta. Nuestras caras estaban cerca. Podía escuchar su respiración. No, no podemos. Lo dije con la boca, pero mi cuerpo no se movía. Los labios de Javier tocaron mi frente. Fue suave y cálido. Elisa, dame una oportunidad. Carmen es mi amiga. Esto no está bien. Intenté apartarlo, pero no tenía fuerzas. Tú también estás sola, Elisa, ¿verdad? Con esas palabras, las lágrimas brotaron de mis ojos. Era cierto. Me sentía sola. Demasiado sola. Javier levantó mi rostro. Nuestros ojos se encontraron. Su mirada estaba llena de anhelo. Solo por hoy, ¿de acuerdo? Solo una vez. No. Pero mi voz no tenía fuerza. Javier tomó mi mano y subimos al primer piso. El primer piso del bar era un almacén. Había cajas de alimentos apiladas y un viejo sofá en una esquina. Elisa. Javier me sentó en el sofá. Y se sentó a mi lado. En la oscuridad, su rostro se veía vagamente. ¿De verdad que no? No pude responder. Mi cabeza sabía que no debía, pero mi corazón ya estaba cediendo. Javier tomó mi mano. Una mano cálida y grande. Elisa, tus manos son bonitas, pero se han vuelto muy ásperas. Javier llevó mi mano a su mejilla.
Su calor corporal se transmitió a mi palma. Apóyate en mí. Seré tu fuerza, Elisa. Al escuchar eso, las lágrimas fluyeron. ¿Cuánto tiempo hacía que alguien me consolaba? Mi marido solo se preocupaba por el dolor de su pierna, y nunca me preguntó lo difícil que era para mí. Javier giró mi rostro hacia él. Me limpió las lágrimas con el dedo y dijo: «No llores, Elisa. Me duele verte así». El rostro de Javier se acercó. Estábamos a la distancia de un beso. Cerré los ojos. Nuestros labios se tocaron. Fue suave, completamente diferente a los besos de mi marido. Héctor siempre se apresuraba, pero Javier acariciaba mis labios lentamente. El beso se hizo más profundo. Olvidamos el paso del tiempo. Las manos de Javier ya estaban en mi espalda, mis hombros, mis brazos, lenta y cautelosamente, como si estuviera manejando algo frágil. Una caricia vacilante, como si estuviera dispuesto a detenerse si yo me negaba. ¿Puedo seguir? Asentí con la cabeza. Ya habíamos cruzado un punto de no retorno. El cuerpo de Javier era firme. Pude sentir los hombros tensos por el trabajo de la ferretería. Una vitalidad viva se transmitía a través de su piel, como si fuera de otro mundo. Elisa, eres muy hermosa. Era un cumplido que no escuchaba en mucho tiempo. Mi marido no me había dicho que era hermosa en años. De hecho, quizás nunca me lo había dicho desde que nos casamos. No, soy mayor. No, eres realmente hermosa. La voz de Javier se hizo más grave. Era una voz sincera. Sus manos acariciaron mi mejilla, mi cuello, mis hombros. Lentamente. Era el calor de un hombre que no sentía en mucho tiempo. Se me puso la piel de gallina en todo el cuerpo. Era como si mis sentidos olvidados estuvieran despertando. Javier no se apresuró. Lenta y cautelosamente, exploró todo de mí, como si fuéramos amantes por primera vez. Parecía preocuparse incluso por mi respiración. Es importante que te sientas cómoda, Elisa. Esas palabras me hicieron llorar. En el viejo cobertor del almacén, bajo la luz tenue de una bombilla, nos rendimos al momento. Un viento frío se colaba por la rendija de la ventana, pero el calor entre nosotros era abrasador. En ese momento, comprendí. Entendí por qué Carmen había dicho lo que dijo, por qué sonreía feliz a pesar de decir que era difícil. Sentí una extraña plenitud, una sensación que nunca había experimentado en mi vida. Me sentí tratada como una mujer después de tanto tiempo. A mis 61 años, mi cuerpo viejo temblaba y se emocionaba como el de una joven de 20. Las manos de Javier apartaron mi cabello. Me secó la frente sudorosa, me besó en la mejilla y me susurró: «Te quiero» al oído. Se escuchaba el sonido del viento fuera de la ventana. El otoño se hacía profundo. El ruido de las hojas cayendo al suelo, el de una bicicleta que pasaba por el callejón, el de un perro ladrando a lo lejos, pero todos esos ruidos se ahogaron en el sonido de nuestra respiración y el latido de nuestros corazones. Permanecimos así, en la calidez del otro, durante mucho tiempo. Mis dedos se deslizaron sobre el cuerpo de Javier. Su espalda sudorosa, sus hombros firmes, su pecho jadeante. Todo era a la vez extraño y familiar. Todo terminó, y un largo silencio nos inundó. Ambos mirábamos al techo, recuperando el aliento. En el techo viejo del almacén había telarañas y la bombilla parpadeaba de vez en cuando, pero en ese momento se sentía como el lugar más hermoso del mundo. Elisa, Javier rompió el silencio primero. ¿Sí? ¿Te arrepientes? ¿Que si me arrepentía? Mi cabeza sabía que debía arrepentirme. Había cruzado la línea con el marido de mi amiga. Pero, para ser honesta, en el fondo de mi corazón, no me arrepentía. Todas esas cosas que nunca había sentido en mi vida me estaban inundando en ese momento. No lo sé. Mi voz tembló. Yo no me arrepiento, dijo Javier. Se giró para mirarme. Su mirada era seria. El tiempo que pasé contigo fue maravilloso. Me tomó la mano. Una mano cálida, una mano áspera, pero tierna. ¿Qué hacemos ahora? La realidad se impuso. ¿Qué habíamos hecho? ¿Qué pasaría si Carmen se enteraba? ¿Y mi marido? ¿Y si los vecinos se enteraban? No lo sé. Necesito tiempo para pensar. De acuerdo. Javier me besó en la frente. Haz lo que te parezca más fácil para ti, Elisa. Yo esperaré. Nos vestimos. Nos sacudimos la ropa arrugada, nos alisamos el pelo con las manos y nos quitamos el polvo el uno al otro. Intentamos que pareciera que no había pasado nada.
pero ambos sabíamos que ya habíamos cruzado un límite irreversible. Al salir del almacén, el aire nocturno golpeó fríamente mi rostro. Javier puso su mano en mi hombro y luego la retiró con cuidado. Miró a su alrededor, comprobando si alguien nos veía. «Vete con cuidado. Tú también, Javier». En el camino de vuelta a casa, seguí mirando hacia atrás. Javier también estaba de pie en la entrada del callejón, mirándome. Vi su silueta bajo la luz de la farola. Le hice un gesto con la mano, y él también me devolvió un pequeño saludo. Luego giré la esquina. Durante los 10 minutos que tardé en llegar a casa, mi mente fue un torbellino. Culpa, felicidad, miedo, emoción, todo mezclado. Mi mano todavía temblaba y mis piernas estaban débiles. Al llegar a casa, Héctor ya estaba dormido. Me duché en silencio. El agua caliente corría por mi cuerpo, pero no podía borrar por completo las huellas de Javier. Me miré en el espejo. Mi cara estaba sonrojada y mis labios hinchados. «Soy una mala mujer», me dije. Había traicionado a mi amiga, había traicionado a mi marido, pero a la vez sentí una extraña satisfacción. Hacía mucho tiempo que no me trataban como a una mujer. Me acosté. Héctor roncaba a mi lado. Miré al techo y pensé, ¿qué voy a hacer ahora? Mi móvil vibró. Era un mensaje de Javier. Sentí mi corazón acelerarse. ¿Has llegado bien a casa? Hoy fui muy feliz. Siento que volví a la vida. Gracias a ti, Elisa. Mi mano tembló. ¿Debería responder? Pero mis dedos ya se estaban moviendo. Yo también he llegado bien. Olvidemos lo de hoy. No puedo olvidarlo. No puedo olvidarte, Elisa. No, no. Somos amigos. Siento culpa por Carmen, yo lo sé. Pero no puedo evitar lo que siento. Quedemos de nuevo, por favor. No respondí. Apagué el móvil y me tapé con el edredón. Pero no podía dormir. No dejaba de pensar en la caricia, la voz y el calor de Javier. En ese momento me di cuenta. Ya había cruzado una línea muy peligrosa. 2 días después era lunes. Fui al bar. Carmen ya estaba allí, preparando las cosas. Elisa, ¿pasaste buen fin de semana? Gracias. Fue difícil terminar sola el viernes, ¿verdad? No, estuvo bien. Me dijo mi marido que te ayudó y te alabó mucho. Dijo que eres increíble, Elisa, que lo hiciste todo tú sola. Mi cara ardió. Sentí un vuelco en el corazón. ¿Se habría dado cuenta de algo? Era la hora del almuerzo. Era el momento en que Javier solía entrar. Mi corazón latía con fuerza. ¿Con qué cara lo vería? La puerta se abrió. Javier entró. Bienvenido. Mi voz tembló. Javier también se detuvo un momento al verme. Cariño, ¿has venido? ¿Qué quieres hoy? Carmen lo recibió alegremente. Estofado de ternera. Javier se sentó. Yo lo observé disimuladamente mientras fingía fregar. Nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos reflejaban el recuerdo de aquella noche. Mi mano tembló al llevarle el plato. Aquí tiene. Gracias. Era una conversación breve, pero cargada de significado. Cuando terminó de comer, Javier se acercó a pagar. Al entregarme el dinero, deslizó un pequeño papel. Gracias. Después de que Javier se fue, abrí la nota. Quedemos de nuevo, por favor. Martes por la noche, a las 10, en el mismo lugar. Mi mano tembló. ¿Qué debía hacer? Mi cabeza sabía que no podía, pero mi corazón, mi cuerpo lo deseaban. Esa noche, leí la nota una y otra vez. La manoseé hasta que se arrugó. Y finalmente, la rompí y la tiré al inodoro. No podía dejar pruebas. El martes a las 10 de la noche, yo estaba en el almacén del primer piso del bar. 3 meses pasaron. Martes y jueves, las noches en que Carmen iba a la reunión de su grupo de la iglesia, yo subía al almacén del bar, y Javier llegaba a la misma hora. Subíamos las escaleras sin hablar, cerrábamos la puerta con llave, y nos confirmábamos el uno al otro bajo la luz tenue de la bombilla. El hecho de que se hubiera convertido en una rutina me aterraba. Javier era aún más considerado que antes. Lo hacía todo despacio, con cuidado, y se aseguraba de que yo estuviera cómoda. Mi marido, Héctor, nunca había sido así. Me masajeaba los hombros, me relajaba la espalda tensa por fregar, y al terminar, no se iba con prisa, sino que se quedaba un rato acostado a mi lado, mirando el techo. No sabíamos cuánto tiempo pasaba. Se escuchaba el maullido de un gato fuera de la ventana, el ruido de una motocicleta que pasaba por el callejón, y entre todos esos sonidos cotidianos, nos perdíamos en la calidez del otro.
Sentía que volvía a descubrir la mujer que había sido. Cuando terminábamos y estábamos acostados uno al lado del otro en el cobertor, Javier me tomaba la mano. Una mano áspera, pero cálida. Al tomar esa mano, parecía que todas las preocupaciones del mundo desaparecían, pero al mismo tiempo, sabía que no estaba bien, que algún día nos descubrirían y que cuando llegara ese momento, todo se desmoronaría. Fue un miércoles por la tarde, el bar estaba tranquilo después de la hora del almuerzo, y Carmen había salido a hacer la compra. Estaba fregando cuando la puerta se abrió. Era Javier. No había clientes ni estaba Carmen. Estábamos solos en el local. Mi corazón empezó a latir rápidamente. Bienvenido, lo saludé como siempre, pero mi voz tembló. Javier miró a su alrededor y echó la llave a la puerta. El ruido de la cerradura sonó inusualmente fuerte. Se acercó a mí. Sin decir nada, me tomó la mano y me guió escaleras arriba. Yo lo seguí. No pude negarme. O quizás no quise. Era de día. La luz del sol se filtraba por la ventana. La sensación era completamente diferente a la noche. Todo se veía con claridad, y eso lo hacía aún más peligroso. No sabíamos cuándo regresaría Carmen, pero no podíamos parar. Javier corrió las cortinas, pero la luz del sol se colaba por las rendijas, proyectando nuestras siluetas en la pared. Fue rápido y urgente. No tuvimos tiempo para la exploración pausada de la noche. Se escuchaba el ruido de los pasos de la gente que pasaba por la calle y el sonido de los niños jugando. En medio de toda esa cotidianidad, nos sentíamos el uno al otro en silencio. El miedo a ser descubiertos lo hacía aún más excitante. Todo terminó, y nos vestimos a toda prisa. Javier me besó en la mejilla y bajó las escaleras. Me quedé en el almacén, esperando a que mi corazón se calmara. Me miré en el espejo. Cara ruborizada, pelo revuelto, ropa arrugada. Me arreglé rápido y bebí agua. Mis manos temblaban. Unos 10 minutos después, Carmen regresó. «Elisa, ¿no ha habido clientes?» Mi voz tembló al mentir. Me sentí terrible al ver a Carmen guardando las verduras y la fruta que había comprado en el mercado. Estaba traicionando a mi amiga. La realidad de traicionar a mi amiga me agobiaba. Pero a pesar de todo, no podía dejar de verme con Javier. Esa noche, volví a casa y encontré a mi marido Héctor tirado en el sofá. Corrí hacia él y lo sacudí. Tenía el rostro pálido y sudaba frío. Me dijo que le dolía mucho la rodilla, que no podía caminar. Al ver a Héctor sufriendo, me quedé en blanco. Fuimos al hospital. El médico dijo que necesitaba cirugía, que el ligamento de su rodilla estaba muy dañado y que las secuelas del accidente se habían agravado. Sin cirugía, le resultaría difícil volver a caminar. El coste sería de unos 5.000 euros, nos dijo, un dinero que no teníamos. Héctor no podía trabajar, y apenas llegábamos a fin de mes con lo que yo ganaba en el bar. Ahorrar era un sueño imposible. Esa noche no pude dormir. Mi marido gemía dormido a mi lado, y la culpa me invadió. ¿Qué había estado haciendo yo mientras mi marido estaba así, divirtiéndome en el almacén con el marido de mi amiga? Me sentí una basura. Al día siguiente, en el bar, le conté la situación a Carmen. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo consigo 5.000 euros? Carmen también parecía preocupada. Dijo que tenía algo de dinero ahorrado, unos 2.000 euros, pero que era para la matrícula de sus hijos y que no podía disponer de él. Parecía incómoda. Era la hora del almuerzo. Javier entró. Se sentó en su sitio de siempre, pero al ver mi rostro, se dio cuenta de que algo no iba bien. Cuando terminó de comer y estaba a punto de irse, Carmen le dijo: «Cariño, el marido de Elisa necesita cirugía, pero no tienen el dinero». El rostro de Javier se tensó. Esa noche, recibí un mensaje de Javier. «¿Podrías salir a las 10 de la noche?» Sentí un vuelco, pero salí. Javier me estaba esperando en el almacén. Tenía un sobre en la mano. Lo abrí y estaba lleno de billetes. 5.000 euros, me dijo, para la cirugía de mi marido. Tómalo, es para ayudar a la persona que amo, dijo Javier. Lloré al verlo. Gratitud y culpa se mezclaron. Recibir el dinero para la cirugía de mi marido de un hombre con el que estaba engañándolo parecía una locura, pero no tenía otra opción. Dije que se lo devolvería, aunque fuera lentamente. Javier dijo que no hacía falta, que quería darnos ese dinero. Esa noche, Javier me abrazó. Permanecimos así durante un buen rato. La cirugía de mi marido fue un éxito.
El médico dijo que con una buena rehabilitación podría volver a caminar. La esperanza volvió al rostro de Héctor. Gracias, me dijo. Gracias por conseguir el dinero para la cirugía. Sentí que mi corazón se rompía al verlo. Mi marido no sabía de dónde había salido ese dinero. No sabía que era de Javier. No sabía que era dinero que recibí de un hombre con el que me veía a escondidas y traicionaba a mi amiga. Pagar las facturas del hospital hizo que mi carga se hiciera aún más pesada. Sentía que le debía algo a Javier, y era cierto, le debía. ¿Cómo podría pagar esa deuda? No parecía una deuda que se pudiera saldar con dinero. El martes siguiente por la noche, me reuní con Javier en el almacén. Esa noche fue diferente, algo más urgente, algo más desesperado. ¿Sería la idea de saldar mi deuda? ¿O un sentimiento de gratitud genuino? Yo tampoco lo sabía. Javier fue aún más atento que antes. Lenta y cautelosamente, se aseguraba de que yo estuviera cómoda. Al terminar, incluso me dio un masaje. ¿Estás muy cansada? Siempre dices que estás bien, pero sé que es difícil para ti, dijo Javier. Sus manos eran cálidas y tiernas al masajear mi espalda. Lloré. Aproximadamente un mes después, Carmen me miró con una mirada extraña. Elisa, tu rostro se ve más alegre últimamente. Sentí un vuelco. Era verdad. Últimamente me miraba mucho en el espejo. Me maquillaba con cuidado por las mañanas y elegía mi ropa. Lo hacía porque iba a ver a Javier. Era feliz de que, a mis 60 años, alguien me mirara, me encontrara hermosa y me tratara como a una mujer. A mi edad, hay que cuidarse. Intenté bromear. Pero la mirada de Carmen era penetrante. Pero Elisa, ¿no llegas tarde a casa los martes y jueves? Cuando vuelvo de la reunión de la iglesia, todavía estás terminando. Mi corazón se detuvo. ¿Tanto tardas? ¿Tardas 2 horas en fregar? Carmen preguntó si estaba viendo a alguien. Me reí, pero mi voz tembló. Desde ese día, la mirada de Carmen me inquietó. Estaba claro que sospechaba. Le envié un mensaje a Javier para avisarle de que debíamos tener cuidado y no vernos por un tiempo. Javier respondió que lo entendía, pero el martes, yo volví a subir al almacén, y él también vino. No podíamos parar. Fue un jueves por la noche. Estábamos juntos en el almacén, cuando escuchamos que abrían la puerta del bar de abajo. Ambos nos levantamos de golpe, sorprendidos. Nos vestimos a toda prisa. Mis manos temblaban y no podía abrocharme los botones. «Cariño, ¿estás aquí?», era la voz de Carmen. Me quedé helada. Era jueves por la noche. ¿Por qué había vuelto? ¿Qué pasaba con la reunión de la iglesia? Javier contestó en voz alta y bajó las escaleras. Yo me escondí detrás de unas cajas viejas, en la esquina del almacén. Mi corazón latía tan rápido que pensé que Carmen podría oírlo. Apenas podía respirar. Escuché sus voces abajo. Javier dijo que estaba ordenando el almacén. Carmen preguntó, sospechando. Mi nombre salió en la conversación. Me quedé paralizada. Javier mintió y dijo que yo me había ido. Yo estaba escondida justo arriba, conteniendo la respiración. Escuché pasos que subían al primer piso. Sudé frío. Pensé, este es el final. Pero los pasos bajaron de nuevo y se escuchó la puerta cerrándose. Me quedé inmóvil por un buen rato. Luego, Javier subió de nuevo. Ambos teníamos el rostro pálido. Nos miramos sin decir palabra. Javier intentó hablar, pero se calló. Yo también. Las palabras debemos parar llegaron a mi garganta, pero no pude pronunciarlas. Salimos del almacén con cuidado. El aire de la noche me golpeó la cara con frialdad. Mis piernas temblaban en el camino a casa. Al día siguiente, fui al baño y dejé mi móvil sobre la mesa. En ese momento, llegó un mensaje de Javier. Carmen vio mi móvil. El mensaje decía: «Anoche fue muy peligroso. Tenemos que tener cuidado». Las manos de Carmen debieron temblar. Abrió la bandeja de mensajes y vio docenas de mensajes. Mensajes de te quiero. Te veo a las 10 esta noche. Ayer fue maravilloso. 3 meses de pruebas estaban allí. Cuando regresé del baño, Carmen estaba parada con mi móvil en la mano. Su rostro estaba blanco como la cera. Elisa, con esa voz, lo supe todo. ¿Qué es esto? Carmen me mostró el móvil. La pantalla mostraba los mensajes que me había enviado Javier. Me quedé sin palabras. No podía defenderme. No debía hacerlo. Sabía que todo había terminado. ¿Desde cuándo? La voz de Carmen temblaba.
Lo siento. ¿Desde cuándo, te pregunto? Carmen gritó, y sentí que mis rodillas cedían. Hace 3 meses. Carmen se dejó caer. El móvil cayó al suelo, y el ruido de la pantalla rompiéndose resonó en el bar. ¿Dónde? Su voz se ahogó. ¿Dónde lo hicisteis? Aquí, en el primer piso. Carmen lanzó un grito y agarró un cucharón de la cocina. Mi amiga con mi marido, en mi restaurante, gritó Carmen. Yo no podía moverme. Solo la miraba. Pensé, así termina todo. Después de estar allí un buen rato, Carmen bajó el cucharón. En su lugar, agarró el móvil y llamó a Javier. Le gritó que viniera de inmediato. 10 minutos después, Javier llegó. Su rostro estaba pálido. Carmen nos miró a los dos alternativamente. ¿Es verdad? ¿Ustedes dos? Javier agachó la cabeza. Lo siento. ¿Eso es todo? Lo siento. La voz de Carmen estalló. Qué divertido. Mi amiga y mi marido en mi restaurante. ¿Cuánto os habréis reído? Y yo diciéndoos que iba a la reunión de la iglesia, al ver a Carmen gritando, lloré. Carmen, lo siento mucho. Intenté hablar, pero Carmen levantó la mano para detenerme. Cállate. No eres mi amiga. Vete ahora mismo. Fui a casa. Mi marido Héctor estaba haciendo sus ejercicios de rehabilitación. Ya estaba mucho mejor. Me preguntó si había vuelto pronto, si pasaba algo, pero yo dije que no pasaba nada. Pero al verme, seguro que lo supo. Esa noche Carmen me llamó. Elisa, me voy a divorciar. Lo has destrozado todo. Mi casa, mi relación. No vuelvas al bar. No quiero verte la cara. Me colgó. Perdí mi trabajo y perdí a mi amiga. Días después, el rumor se extendió por el barrio. No sé quién lo contó, pero la gente me miraba. Esa es la que se acostó con el marido de su amiga. A su edad, y en el restaurante de la amiga. ¡Qué descaro! Los susurros me seguían. En el supermercado, en el mercado, sentía las miradas de la gente. Y mi marido se enteró. Cariño, ¿qué son estos rumores? Todo el barrio habla. No pude ocultarlo más. Lo siento. ¿Con quién? Con el marido de Carmen. El rostro de Héctor se crispó. ¿Y el dinero que me diste para la cirugía, también era de ese hombre? Vete. Sal de aquí ahora mismo. No quiero volver a verte. Hice la maleta y me fui de casa. No tenía a dónde ir. Encontré una habitación de alquiler. Una pequeña habitación de 10 metros cuadrados. A mis 61 años, lo había perdido todo. Amiga, marido, casa, trabajo, todo. La habitación de 10 metros me parecía un lujo. Solo había una cama pequeña, un escritorio y un perchero en la pared. Me resultó increíble que todo lo que había acumulado en mis 60 años se redujera a un espacio tan pequeño. El baño y la ducha eran comunitarios, al final del pasillo. Por la noche, los ronquidos, la tos y las conversaciones telefónicas de los vecinos se colaban por las paredes delgadas. Mientras deshacía la maleta, miré los pocos objetos que tenía. Un poco de ropa, algo de maquillaje y una foto del día de mi boda. Al ver a Héctor y a mí, jóvenes y sonrientes, me pregunté si realmente fuimos felices. No lo recordaba bien. No sabía si esa sonrisa era real o solo una pose para la cámara. Guardé la foto en el fondo de un cajón. No quería verla. Me acosté en la cama y miré al techo. Había manchas de humedad y el papel pintado estaba rasgado en varios sitios. Al darme cuenta de que esa pequeña habitación era mi todo, rompí a llorar, pero no podía hacerlo en voz alta. Las paredes eran muy delgadas, y mis vecinos lo oirían, así que me cubrí la cara con el edredón y lloré en silencio. A mis 61 años, no pensé que perdería a mi amiga, a mi marido, mi casa y me quedaría sola. Tenía que encontrar un trabajo, pero no había muchos sitios que contrataran a una mujer de 60 años. Recibí una llamada de una tienda de alimentación 24 horas. Me preguntaron si podía hacer el turno de noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Era un trabajo nocturno, pero no tenía opción. Recuerdo que dije gracias e iré con gusto varias veces cuando me dijeron que empezara al día siguiente. Era mi primera noche. La luz fluorescente de la tienda era especialmente brillante y fría. Apenas había clientes, solo algún borracho que venía a hacerse una sopa instantánea o taxistas que compraban café. Cuando el empleado del turno de día llegaba a las 7 de la mañana, yo volvía a la habitación de alquiler y me desplomaba en la cama. Me dolía todo el cuerpo,
pero no podía dormir fácilmente. La luz del sol que se colaba por la ventana, los ruidos de los pasos de la gente y el sonido de las puertas me impedían dormir. Me cubría la cabeza con las almohadas y conseguía conciliar el sueño a duras penas. Pasó un mes así. Javier empezó a enviarme mensajes. Elisa, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Los borraba. No respondía, pero los mensajes seguían llegando, cada vez más desesperados. Quiero verte. Por favor, solo una vez. Contéstame, Elisa. Estoy preocupado. Dime solo dónde estás. Borraba los 10 o más mensajes diarios sin leerlos. También empezó a llamarme. Ignoré el móvil que sonaba todo el día y al final lo apagué. Ya no quería saber nada de Javier. Todo ya estaba destrozado y no había nada más que destrozar. Una noche, estaba trabajando en la tienda de alimentación cuando la puerta se abrió y entró Javier. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Cómo me había encontrado? Javier se paró frente al mostrador, mirándome con el rostro demacrado. Parecía que no había dormido bien en días, no se había afeitado y se veía desaliñado. Un cliente entró y tuve que atenderlo. Me temblaban las manos y apenas podía contar el cambio. Cuando el cliente se fue, miré a Javier, que seguía allí. Fui a todas las tiendas de alimentación del barrio. A más de 30, dijo Javier, con la voz temblorosa. Vete, tengo que trabajar. Quiero hablar contigo, aunque sea solo un momento. No tengo nada que hablar. Atendí a un cliente que venía a hacerse una sopa y a otro que venía a comprar café. En ese tiempo, Javier seguía allí, de pie en un rincón. Siguió allí hasta pasadas las 2 de la mañana y luego se fue. Pero después de eso, volvió cada 2 días. No me hablaba, solo me miraba desde lejos, y al llegar mi hora de salida, me esperaba fuera de la tienda y me seguía hasta mi habitación. Me asustaba, pero al mismo tiempo me daba pena. Pero no podía volver a caer. Ya se había terminado. Pasaron unos 2 meses. Fui al mercado a comprar y me encontré con Carmen. Fue frente al puesto de pescado. Nos miramos, y las dos nos quedamos inmóviles. Carmen también había cambiado mucho. Había adelgazado, sus pómulos se marcaban, y su rostro no tenía vida. Nada quedaba de su alegría y vitalidad de antes. Permanecimos mirándonos por un buen rato. Carmen fue la primera en hablar. ¿Cómo estás? Estuve a punto de llorar con solo escuchar esa frase. Pensé que estaría enfadada, pero su voz era calmada y baja. Normal, dije. Yo también. La gente pasaba a nuestro lado, y se escuchaba al pescadero llamar a los clientes, pero nos quedamos allí, quietas. Elisa, ¿tomamos un café? Me sorprendió. Carmen, que me había dicho que no quería volver a verme, me estaba invitando a un café. Fuimos a un pequeño café cercano. Nos sentamos frente a frente, junto a la ventana, y bebimos café en silencio durante un buen rato. Carmen fue la primera en hablar. Le dije a mi marido que me divorciaba. No podía seguir viviendo con él. Sentí un vuelco. Carmen, pero no puedo hacerlo por mis hijos. No quiero que tengan una madre divorciada. Así que he decidido aguantar. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Carmen. Las dejó caer sin secarlas. Lo siento muchísimo. Tú también has sufrido mucho, dijo Carmen. También he pensado mucho. ¿Por qué lo hice? ¿Qué tan sola se sentía? Las palabras de Carmen me hicieron romper a llorar. No podía contenerme. Yo también tuve la culpa. Solo me preocupé por mí, y nunca te escuché de verdad. No sabía lo difícil que era para ti cargar con todo, con tu marido sin trabajar. No fue tu culpa. Sí, lo fue. Como amiga, no estuve a la altura. Pero no puedo perdonar lo que hiciste. Cruzaste una línea. Carmen se levantó de la mesa. Vivamos nuestras vidas separadas. Nos duele demasiado vernos. Que te vaya bien, Elisa. Carmen salió del café. Me quedé sentada sola por un buen rato. Vi su espalda por la ventana. Caminaba lentamente, con los hombros caídos. Se veía tan sola. Pasaron 3 meses. Me acostumbré al turno de noche de la tienda de alimentación y ya no notaba el olor a humedad de mi habitación de alquiler. Dicen que los humanos somos animales de adaptación, y creo que es verdad. Por muy difícil que sea el entorno, con el tiempo te acostumbras y se convierte en tu vida cotidiana. Una noche, estaba ordenando las estanterías de la tienda cuando sonó mi móvil. Vi la pantalla y era Héctor. Era la primera llamada en 3 meses. Dudé un buen rato, pero contesté. Sí, soy yo. Era la voz de mi marido. Era la misma de siempre,
pero me resultó extraña. ¿Qué pasa? Solo quería oír tu voz. Hubo un silencio. Escuché su respiración a través del móvil. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Mentira. No estaba bien para nada. Trabajaba toda la noche y no podía dormir bien durante el día. A menudo me saltaba las comidas. Pero no podía contarle eso. Mi marido suspiró. No puedo estar solo en casa. No como bien, no me tomo los medicamentos a tiempo y la rehabilitación se me hace difícil. Tienes que hacer la rehabilitación. Si no, tu pierna empeorará. Lo sé, pero me falta fuerza sin ti. La voz de Héctor tembló. Elisa, vuelve a casa. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Mi mano que sujetaba el móvil tembló. No puedo. Cometí un error. Yo también me equivoqué. Fui indiferente contigo. No fui un buen marido y te dejé sola con la carga de todo cuando no pude trabajar. Lo siento. Mi marido parecía estar llorando. Nunca lo había visto llorar. Pero la voz que escuchaba por el teléfono claramente sollozaba. Empecemos de nuevo. De verdad, esta vez lo haré bien. Lo pensaré. De acuerdo. Esperaré. Vuelve cuando quieras. Es tu casa. Colgué el teléfono y me quedé allí de pie por un buen rato. No pude saludar a los clientes, y casi me equivoco al cobrar. Mi mente era un caos. ¿Volvería a casa? ¿O seguiría sola? Estuve una semana pensando en ello. Pensé en ello mientras trabajaba en la tienda por la noche y mientras estaba acostada en la cama por el día. 30 años con Héctor pasaron por mi mente. La emoción del principio, el dolor de no tener hijos, el accidente de Héctor y nuestra gradual separación. Hubo momentos felices y momentos difíciles, pero fue la vida que compartimos, y recordé los 3 meses con Javier. Emoción, pasión, felicidad, sentirme tratada como una mujer, pero al final, destrozó todo. Perdí a mi amiga, a mi marido, mi trabajo. El precio por esa breve emoción era demasiado alto. Era un sábado por la tarde. Tomé una decisión y preparé mi maleta. Como no había traído mucho, la hice rápido. Le dije a la dueña de la habitación de alquiler que me iba. Me preguntó a dónde, y le dije que a casa. Se sorprendió de que tuviera una casa. Le dije que sí, que yo misma me había ido. Tomé el autobús hacia casa. El paisaje por la ventana me resultaba a la vez extraño y familiar. Era el barrio que no veía en 3 meses, y no había cambiado nada. Las mismas tiendas, los mismos callejones, las mismas casas. Solo yo parecía haber cambiado. Me quedé un rato en la puerta de casa, dudando. Abrí la puerta. La casa estaba oscura. Encendí la luz. Y Héctor estaba sentado en el salón. Estaba viendo la televisión. Y al oír mis pasos, giró la cabeza. «Has vuelto». Con esa única frase, estuve a punto de echarme a llorar. Fue incómodo. No sabía qué decir, cómo actuar. «¿Tienes hambre?», preguntó Héctor. Era una pregunta normal, pero esa normalidad me conmovió hasta las lágrimas. Un poco. «¿Hago sopa de fideos?». «Yo la hago». Fui a la cocina. Era la primera vez que entraba en la cocina en 3 meses. Todo estaba como lo había dejado. Saqué una olla, puse el agua y eché los fideos instantáneos. Mis manos se movieron con naturalidad. Puse un huevo y corté cebolleta. Me di cuenta de cuánto había extrañado hacer algo tan simple. Puse la mesa y la llevé al salón. Héctor estaba esperando. «Come. Comamos juntos». Comimos la sopa de fideos juntos. Comíamos en silencio. Solo se escuchaba el ruido de sorber. Héctor murmuró: «Está rica. La sopa que haces es la más rica». Las lágrimas picaron mis ojos, pero me contuve. No dijo nada más. Terminamos la sopa y fregué los platos. Héctor me observaba desde al lado. Hace 3 meses, solo habría estado viendo la televisión, pero ahora me miraba. «Tienes que hacer la rehabilitación en serio». «Sí, lo haré. Y tómate los medicamentos a tiempo». «Lo sé». Fuimos al dormitorio. La cama y las sábanas estaban como las había dejado. Me duché y me acosté. Héctor se acostó a mi lado. Después de mirar al techo un buen rato, Héctor dijo: «Elisa, hagámoslo bien». La mano de Héctor tomó la mía. Una mano áspera, pero cálida. Parecía que hacía mucho tiempo que no tomaba esta mano. O quizás era la primera vez que la tomaba de verdad. Pasó una semana y encontré un nuevo trabajo. Era en una churrería de otro barrio. Servía en la sala. La dueña no se fijó en mi edad
y me dijo que solo necesitaba que fuera trabajadora. Le agradecí mucho. Cada mañana me levantaba y preparaba el desayuno para mi marido. Guiso de garbanzos, tortillas, ensalada, platos sencillos, pero Héctor los comía con gusto. No los comía con la indiferencia de antes, y siempre decía que estaban ricos. El trabajo en la churrería era ajetreado. Muchos estudiantes venían a pedir porras y churros. Ayudaba en la cocina, servía en la sala y fregaba. Era duro, pero aguantaba. Era mucho mejor que el turno de noche de la tienda de alimentación, y lo mejor era que podía trabajar de día y dormir por la noche. Cuando volvía a casa por la noche, Héctor me esperaba. Había estado haciendo bien la rehabilitación. Su forma de andar mejoraba poco a poco. Ya no se sentaba solo en el sofá a ver la televisión, sino que también ayudaba en las tareas de casa. Cenábamos juntos y hablábamos de nuestro día. Era algo que no hacíamos antes. ¿Qué tal tu día hoy? Ajetreado. Vinieron muchos estudiantes. Estarás cansada. Está bien. Lo llevo bien. Héctor también empezó a hacer un pequeño trabajo desde casa. Era un trabajo de montaje. Le daba un poco de dinero. Al trabajar los dos, nuestra situación económica mejoró un poco, y pudimos ahorrar algo. Pasó un mes, y luego 2. Héctor empezó a caminar sin muletas. La rehabilitación iba bien. Por las noches, salíamos a pasear juntos. Dábamos una vuelta por el barrio, lentamente, al ritmo de Héctor, y volvíamos a casa. Hoy caminaste un poco más, ¿verdad? Sí, mi pierna está mucho mejor. Es un alivio. Era una vida modesta, pero pacífica. No era lujosa, pero era cálida. No era emocionante, pero era cómoda. Pensé, esta es la vida de verdad. Pasó 1 año y medio. Un sábado por la tarde, fui al mercado y me encontré con Javier. Estaba eligiendo bacalao cuando alguien me llamó por mi nombre. Me giré, y era Javier. Sentí un vuelco en el corazón. Hacía mucho que no lo veía. Y había cambiado mucho. Le habían salido más canas, y las arrugas de su rostro eran más profundas. Nada quedaba de su vitalidad de antes. La gente pasaba a nuestro alrededor, y las vendedoras llamaban a los clientes, pero nos quedamos allí, inmóviles. ¿Cómo estás?, preguntó Javier primero. Bien. ¿Y usted? Yo también. Estoy yendo a terapia de pareja con mi mujer. Queremos empezar de nuevo. Javier sonrió con tristeza. Su sonrisa se veía triste. Me alegro. ¿Te va bien con tu marido, Elisa? Sí, estamos bien. Me alegro. De verdad, me alegro mucho. Hubo otro silencio. Javier dijo, entonces me voy. Me están esperando en casa. Sí, adiós. Javier caminó unos pasos, se detuvo y se giró. Elisa. Sé feliz. Javier me hizo un gesto con la mano y desapareció entre la multitud. Me quedé allí un buen rato, y luego volví a elegir bacalao. Pensé en hacer bacalao guisado para la cena. Cumplí 63 años. Sigo yendo a la churrería, y la dueña me subió un poco el sueldo. Héctor sigue con su trabajo desde casa, y su pierna está mucho mejor, casi camina con normalidad. Por las noches, salimos a pasear juntos. Damos una vuelta por el barrio y nos sentamos en un banco del parque. Elisa, me preguntó Héctor una noche, sentados en un banco del parque, ¿te arrepientes de haber vuelto conmigo? Lo pensé. ¿Arrepentirme? La respuesta era compleja. Compleja, ¿por qué? Fue muy difícil en ese momento. Me sentía sola, agotada y sentía que nadie me veía. Creo que por eso pasó. Héctor asintió con la cabeza. Pero ahora estoy bien. Estamos mucho mejor que antes, ¿verdad? Y tú también has cambiado mucho. Yo también lo creo. Fui muy indiferente antes. Lo siento. Ya está bien. El sol se estaba poniendo. El cielo se ponía rojo, y las sombras de los árboles del parque se alargaban. Elisa, estoy pensando en qué es el amor. No lo sé. ¿De repente? Sí. ¿Lo que tuvimos tú y ese hombre fue amor? Pensé en mi tiempo con Javier. La emoción, la pasión, los momentos felices. ¿Fue eso amor? No lo sé. En ese momento, creía que sí, pero ahora no estoy segura. Creo que fue algo parecido a un fuego. ¿Un fuego? Sí, que arde intensamente y deslumbra, pero se apaga rápido. Héctor sonrió. Entonces, nosotros somos una vela, silenciosa, pero que arde durante mucho tiempo. No es deslumbrante, pero es cálida. Héctor tomó mi mano.
Una mano áspera y torpe, pero cálida. Parecía una buena metáfora. Miramos el atardecer juntos. El sol se ocultó tras la montaña, y el cielo se oscurecía. Las farolas del parque se encendían una a una. Volvimos a casa. Héctor estaba haciendo algo en la cocina. Estaba cocinando guiso de garbanzos. Déjame a mí. No, lo hago yo. Estarás cansada. Pusimos la mesa y nos sentamos juntos. Guiso de garbanzos, pan, tortilla. Una cena sencilla. Pero Héctor preguntó, ¿está rico? Sí, está delicioso. Y lo estaba de verdad. Parecía la cena más deliciosa del mundo. No era comida lujosa, ni tenía ingredientes especiales, pero el guiso de garbanzos que mi marido había cocinado con esfuerzo era lo más sabroso. La luna se elevó por la ventana. Era luna llena. La luz de la luna se colaba por la ventana, iluminando suavemente el salón. A mis 63 años, esa noche comprendí. El amor de verdad no es un fuego, sino una vela, que no deslumbra al arder intensamente, pero que ilumina tu lado durante mucho tiempo, que no es lujoso, pero que comparte calor con ternura, que se tambalea con el viento, pero no se apaga, sino que se levanta de nuevo. Ese es el amor de verdad. Mis 3 meses con Javier fueron un fuego, una belleza deslumbrante, pero que lo quemó todo y solo dejó cenizas. Pero mis 30 años con Héctor fueron una vela, a veces tenue, a veces a punto de apagarse, pero al final sobrevivió y todavía ardía. Esa noche, antes de dormir, Héctor me tomó la mano con fuerza. Elisa, gracias. Gracias por volver. Gracias a ti por aceptarme. Sigamos juntos hasta el final. Sí, hasta el final. Se escuchó el sonido del viento fuera de la ventana. El otoño se hacía profundo, pero el interior del edredón era cálido, y la mano de mi marido era aún más cálida. A mis 63 años, era feliz. No era lujoso, pero era pacífico. No era emocionante, pero era cómodo. No era deslumbrante, pero era cálido. Y ahora, sabía que esa era la verdadera felicidad.